Bueno, yo creo que ese es el drama, o llamémosle comedia eterna de la humanidad, ¿no? El pequeño que defiende su libertad frente al grande que tiene el poder y tiende a coartar la libertad de los demás. Y ese es digamos, el nervio de la novela en gran parte, ¿no? O sea, esa lucha por la libertad que todos tenemos, esa utopía que todos deseamos, igual que la felicidad. Luchamos por la libertad, pero siempre hay unos parapetos que nos impiden llegar donde queremos, y es un tema eterno. Yo creo que los Borgia son fascinantes, además es una época de nuestra historia particularmente brillante. Para mí es una pena que los valencianos más universales, yo diría que al mismo tiempo los españoles más universales, les haya caído encima esa leyenda negra y esa mala fama. Entonces, una vez puestos a revisar la historia, a ser estrictos con ella, te das cuenta de que fueron personajes muy interesantes, muy alejados de los estereotipos y de la leyenda negra, y merecía la pena reivindicarlos Borgia como paisanos. Yo personalmente me siento orgulloso de ellos, y el Papa Alejandro VI me cae estupendo. Sí, yo creo que ha evolucionado, y por dos motivos principales, ¿no? El primero es que ya no tiene el poder que tenía. Si vamos al siglo XV, Roma tenía tanto poder como ahora Washington más Pekín. Era un lugar muy poderoso, por lo tanto, el poder material tendía a vencer el poder espiritual. O sea, las presiones eran enormes hacia el papado. Ese es uno de los factores. Otro factor son las formas, ¿no? En esa época se quemaba a la gente si tenía una opinión distinta. El Papa, sobre todo alguno de ellos, sacaba la espada y combatía y mataba gente. Tenían hijos, y algunos de ellos, como Alejandro VI, además lo reconoció. O sea, el celibato no se llevaba de la forma en que se lleva ahora, porque fue 40 años después de la muerte del Papa Alejandro VI, cuando en el Concilio de Trento se decidió poner ya estrictamente el celibato. Entonces son unas formas muy distintas a las actuales. Sin embargo, el ser humano no ha cambiado tanto en estos 500 años. O sea, llevamos 1.000.000 de años de evolución, pues 500 años es muy poquito. Entonces, los mismos deseos de poder, de dinero, incluso de sexo, pues continúan plagando y causando problemas a una institución que debiera ser completamente espiritual como es la Iglesia. Ha sido arduo, largo, pero me lo he pasado bien, ¿eh? Menos cuando no encontraba esos datos que yo quería y tenía que irlos a buscar donde fuera para presentar los personajes realmente como fueron. Yo con este proyecto y el anterior fue mi novela Prométeme que serás libre, he empleado 6 años estudiando esta época, estudiando y escribiendo. Pero bueno, creo que he encontrado unos escenarios, unos hechos históricos y unos personajes fascinantes, y que trabajando con ellos pues los he podido presentar y los puedo presentar a mi lector, cosas que me han sorprendido, me han emocionado y tal, y que han existido realmente, pues los he podido presentar al lector para que o lectora para que lo disfruten, ¿no? O sea, dicen que la realidad supera la ficción, pues yo he encontrado realidades que han superado ampliamente ficciones. Bueno, de la novela estoy indeciso entre dos. O sea, a mí me gusta mucho Alejandro VI, pero también me gusta Maquiavelo. Fíjate, dos que tienen mala fama, pues, sí. A pesar de su mala fama, como personajes reales que fueron realmente bastante humanos y me caen simpáticos. Bueno, primero, Alejandro VI fue un santo padre, que fue muy padre, porque tuvo 7 hijos. Fue poco santo, pero en realidad fue como la gente
de su época, solamente que le cayó encima una leyenda negra por varios motivos. Uno de ellos es porque él y su clan, básicamente de valencianos y luego del resto de españoles, impusieron en el lugar más poderoso del mundo su ley con mano de hierro, lo cual, para empezar, ya es un mérito impresionante. Había muy pocos papas extranjeros. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Luego era un personaje muy liberal, o sea, no le importaba que hablaran mal de él, y lo decía públicamente, que en Roma se podía pensar, hablar y escribir lo que se quisiera. Cosa extraordinariamente moderna. Abogaba por la libertad de expresión. Sí, sí, extraordinariamente moderna, y que, bueno, pues que hizo que todo eso creciera. Finalmente resulta que el papado, cuando él se muere, lo toma el peor de los enemigos de los Borgia, que fue Julio II. Y este trató de sacar todo lo malo contra ellos, real o no, con el fin de destruir a César Borgia cuando tenía poder. Y claro, la historia la escriben los vencedores. Si a eso le añades que hay una serie de escritores decimonónicos con mucho prestigio, pero poco rigor histórico, como propio Víctor Hugo o Alejandro Dumas, padre, que encontraron en los Borgia los villanos perfectos, sobre todo a la pobrecita Lucrecia Borgia, sí. Escribió una novela sobre Lucrecia Borgia, Horror de los horrores, donde ella termina envenenando a su hijo y los amigos de su hijo, pero su hijo, antes de morir, tenía la fuerza para asestarle una puñalada y todos mueren. Todo un horror. Y todo eso pues ha continuado con los telefilms, las novelas, las tal, que hoy en día vivimos. Entonces creo que al Papa Alejandro VI ha sido muy injustamente tratado, lo mismo que Maquiavelo. Maquiavelo pues era un filósofo que describió y escribió pues las prácticas del poder de su época, y diciendo esta funciona, esta no funciona. Entonces poner eso por escrito, lo que los grandes practicaban, pues causó un escándalo, y a partir de ahí pues le ha caído el mote de maquiavélico, como astuto, con doblez, con mala intención, etcétera, etcétera. Cuando el príncipe de Maquiavelo lo comenta a Napoleón, y Napoleón considera que hay tramos en que el otro es un monaguillo, o sea que no se entera, que es más maquiavélico el poder que el propio Maquiavelo. Y en su vida personal era un amante de la vida, un amante quizá del vino, del juego y de las mujeres demasiado, pero una persona muy humana en su vida, pero describió lo que ocurría en su época. Es otro que le ha caído un San Benito que no merece. Pues sí, además, como he dicho, la historia la escriben los vencedores, y en algunos casos, pues desde luego los que ostentan el poder, y hoy en día, pues sin duda lo que nos estamos enterando está muy mediatizado. Mi novela se titula Tiempo de cenizas, sin embargo te habla de un tiempo de gran esplendor, de los Borgia, de la monarquía de Isabel y Fernando, del propio Savonarola con sus hogueras de vanidades, pero luego viene el tiempo de cenizas, viene el tiempo basado en el principio de la hoguera de las vanidades, que todo se reduce al final a cenizas, ¿no? Hoy en día estamos viviendo un tiempo de cenizas, sin duda. O sea, hemos vivido una época de esplendor, las Olimpiadas, un boom inmobiliario tremendo, la democracia, para empezar, que nos ha ilusionado a todos tanto, y de repente nos cae encima pues la realidad, una realidad que no nos gusta nada, y que los poderosos han estado usando nuestro voto, nuestra pequeña parcela de poder que se lo hemos dado, en beneficio propio. Yo creo que los tiempos de cenizas también son buenos porque son tiempos de regeneración, y creo que si de esto sacamos una limpieza de gente corrupta, y empezamos de nuevo, como país volveremos a lograr grandes cosas, como hicimos en el pasado. La librería es un pequeño reducto de libertad, un pequeño reducto de independencia. Así es, o sea, es uno de los vectores de la novela, precisamente los libros, como camino a la libertad.
Tenemos que tener en cuenta que en la época sobre la que yo escribo, hacía poco se había inventado la imprenta, y eso fue la gran revolución. El saber que había permanecido oculto pasa a diseminarse. Sobre la imprenta navegaron o cabalgaron muchas revoluciones, la luterana, protestantismo, francesa, la propia marxista, ¿no? Hoy en día vivimos algo semejante, que es el Internet. Exacto, es como un punto de inflexión también. Sí, sí. Y también lo que ocurre es que pasa en una saturación de información muy importante, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el poder la mediatiza. Sin embargo, hoy en la situación que estamos viviendo, pues vemos que hay periodistas y vemos que hay jueces valientes, y yo pongo mi esperanza en ellos. Bueno, sí, con el tiempo yo empecé escribiendo muy de amateur, escribiendo en cualquier lugar, en un hotel, en un avión, en el campo, en la playa. Me he ido profesionalizando, ¿no? Pero continúa siendo imprescindible algo, y es un tema que a mí me interese y me apasione. O sea, no concibo escribir algo que yo no siento una pasión. Yo creo que la escritura es un ejercicio de comunicación. Para mí es maravilloso que haya alguien al otro lado que lea lo que yo escribo. Entonces tengo mucho respeto por mi lector, ¿no? Y entonces tiene que ser algo que me entusiasme, que me guste, y luego, sobre todo si escribo historia, que sea lo más estrictamente posible tal como ocurrieron las cosas reales. Esa es otra de las cosas que a mí me ha obsesionado, ¿no? Por el respeto ese al lector. Pero ante nada lo que yo pretendo es que el lector lo pase bien. Siempre he pensado que la lectura tiene que ser un ejercicio de placer. Eso de que la letra con sangre entra, no, tiene que entrar con placer. Y ante nada, aunque haya pasado años investigando los personajes, luego los tengo que presentar de una forma muy atractiva, como realmente yo creo que fueron, y que la lectura se deslice página a página sin que el lector se dé cuenta y que diga, caramba, se han terminado 700 páginas, no me lo puedo creer. Ojalá, eso es lo que yo pretendo en mi escritura. Intento profesionalizarme con ese objetivo. Mira, más que pensaran, me gustaría que sintieran. Me gustaría que sintieran que me lo he pasado en grande. Punto y se acabó. Y si quieren pensar, pues ya pensarán sobre cosas que habla ahí, los libros, la libertad, los Borgia, bla, bla, bla. Hay mucho que pensar, pero que sientan que se lo han pasado muy bien.